A partir de ahora, muy buenas noches, mis amados hermanos. Dios les bendiga, Dios les guarde. Para mí es un honor, un privilegio y un verdadero placer estar entre ustedes y que el Espíritu de Dios me haya dado esta oportunidad de comunicar algún don del Espíritu, alguna confirmación en la fe entre ustedes, amados hermanos. Hoy nos reúne un tema fascinante, un tema que ha sido por siempre la piedra de toque y lo que diferencia al cristianismo de cualquier otra religión, nuestra, nuestro concepto de Dios. Y eso es maravilloso poder nosotros explorar esta hermosa doctrina de la Trinidad. Les advierto que esta clase es bastante densa, en el sentido de que por lo menos la primera sesión va a contar con muchas citas porque quiero que ustedes estén expuestos a el abundante que nos grita a voces, aquí está la Trinidad. En ese sentido, entonces, quiero tu paciencia y quiero tu atención. Pero antes, sinceramente, creo que no me va a dar el tiempo para cubrir la primera sesión. Creo que vamos a tener que dividirla en dos. Entonces, antes de eso, quiero darte un panorama general de lo que vas a ver en este curso. Este curso está diseñado en 5 sesiones y creo que ahora se le acaba de agregar una más debido a que vamos a tener que dividir la primera sesión en dos. Entonces, este curso es una introducción sólida y bíblica a la doctrina de la Trinidad. Es el fundamento esencial del cristianismo histórico y aquí se va a abordar las formulaciones ortodoxas de la Trinidad y vamos a identificar y refutar las distorsiones doctrinales contemporáneas y antiguas. Es decir, que a través de un enfoque bíblico, teológico e intentaré que sea también devocional, los estudiantes van a crecer en su comprensión, en su aprecio y en el compromiso con el Dios Trino. Trataré de que ustedes salgan fortalecidos en su fe y en su discernimiento en un contexto de abundante de este curso es desarrollar una comprensión clara y bíblica de la Trinidad, cultivando una devoción genuina al Dios verdadero y trino, formando un criterio firme para identificar y refutar errores heréticos que lo distorsionan y ver las consecuencias de abandonar la Trinidad. Así que al finalizar este curso, tú vas a lograr comprender los fundamentos bíblicos e históricos de la doctrina de la Trinidad y reconocer las principales herejías trinitarias, así como también cultivar una mayor reverencia y adoración, así como un amor hacia el Dios Trino como expresión de una fe viva y relacional. Y por último, mi objetivo secundario es que tú formes un criterio sólido para rechazar y refutar enseñanzas erróneas sobre la Trinidad, defendiendo con mansedumbre, pero con mucha convicción. Por eso hemos titulado este curso Distorsión. Nuestra primera sección será una introducción a la Trinidad, las fuentes y orígenes de la fe trinitaria.
¿Soy yo o somos todos? Dejé de escuchar al... Se le congeló la imagen. No, Todos. yo estoy escuchando bien a ustedes, pero al profesor no lo escucho. Hermano, ¿sería posible que todos apaguen sus cámaras para no ponerle tanta carga a la conexión? Quizás así lo escuchamos mejor. En realidad es la conexión del hermano, no tiene mucho que ver la de los demás. Sí, es Puede, la conexión de internet del profesor Juanji. pueda que le ayude Sí, a exacto. el no tener que recibir el video también de nosotros, pueda. Sí, pero eso es cuestión de él, no se puede mejorar desconectando lo nuestro, hay que darle un tiempo nada más a ver si puede recuperar la señal pronto. Clase libre. Yay. Bien, les decía, mis amados hermanos, que en la cuarta sesión nosotros vamos a estar viendo el sabelianismo de los pentecostales unicitarios. Y en quinto lugar, entonces vamos a ver lo que yo he bautizado, tratando de darle una categoría teológica a lo que proponen los locos de la cuadrimensión, el hipermonarquianismo impersonal. Estas clases van a tener una metodología organizada en sesiones semanales, donde se va a incluir lecturas, discusiones y actividades de evaluación. Y los estudiantes entonces recibirán una retroalimentación constante a través de sus actividades, foros, evaluaciones, y pretendo que por lo menos ustedes puedan redactar un breve ensayo de no más de qué sé yo, 500 palabras, una página y media, acerca de uno de los argumentos que utilizan los herejes en contra de la Trinidad y que ustedes puedan responderla. Ese sería ya para que ustedes puedan sentirse en plena certeza de que pueden discutir este tema con alguien que hace objeciones. Esa es la idea de esa tarea final. Esa es la idea, donde el estudiante pueda tener y defender esa comprensión de la Trinidad. Bien, ese sería el bosquejo general de lo que nosotros vamos a hacer en estas sesiones. Ahora vamos nosotros a adentrarnos en la contextualización para nuestra primera sesión. Mira, quiero que prestes mucha atención a la siguiente historia que te voy a hacer. Simón, un judío de alma inquieta, le gusta escuchar a Yeshua ben Yosef por su forma particular de enseñar Torah. Aunque él había sido criado bajo la más estricta fe del Shema, es decir, Deuteronomio capítulo 6, donde dice, Jehová escucha, oh Israel, Jehová nuestro Dios uno es. Y él creyó eso. Y no era una enseñanza más, no era una simple costumbre para él. Para Shimón, ese era el centro de su personalidad y de su religiosidad. Para él eso era fundamental. Por eso es que algunas cosas que este rabí, Yeshua ben Yosef, algunas cosas que él decía le parecían un poco desconcertantes, pero las cosas que él vio que Yeshua ben Yosef hace, que este rabí hace, si Dios no está con él, es imposible que alguien la haga. Por eso él siempre se mantenía al pendiente de lo que pasaba alrededor de este rabí. ¿Qué pasa? Que un tiempo después,
él se entera de que a ese rabino lo mataron, y de una manera horrorosa, lo crucificaron. Un par de días después de que él se entera de eso y del escándalo de lo que ocurrió, ocurre algo que lo deja atónito. Vio a Jesús, lo vio. Y otros también lo vieron junto con él, lo que le indicaba que eso no era una ilusión, no era, él no se estaba poniendo loco. A tal punto que lo tocan, comen con él, y algo entonces él empieza a cambiar dentro de sí, y no su fe en el Dios único, sino en la forma en cómo él entiende que Dios es uno. La forma en cómo él experimenta su religiosidad, su religión, su devoción. 10 días después de eso, después que él vio a ese mismo rabino ascender a los cielos, 10 días después de eso, durante las fiestas de Pascua, de Pentecostés, él junto con otros discípulos estaba orando. Y de pronto, una presencia poderosa desciende sobre ellos como un viento y como un fuego. Una fuerza le inunda el alma, y él recuerda cuando el mismo rabino les dijo y les habló de que el Espíritu del Padre que lo iba a enviar en su nombre. Y esa experiencia lo transforma de nuevo y hace que él adquiera otra comprensión acerca de Dios, otra nueva forma de acercarse a Dios. Es decir, que lo que él vio en el bautismo de el rabino Yeshua ben Yosef, ahora lo estaba experimentando. Ese volvió una experiencia viva. El Padre, el Dios de Abraham, su creador y sostenedor, el Hijo exaltado a la diestra de Dios Padre como Señor y Mesías resucitado, y el Espíritu Santo como presencia de Dios entre ellos, que guía, consuela y les capacita para testificar y para dar y predicar con denuedo la palabra del Señor. Pasan los años, una espalda curva llena de latigazos, unas rodillas que parecen de camello forjada a base de mucha oración, y una voz ronca de tanto contar la historia de el rabí Yeshua ben Yosef. Y él empieza a escuchar cómo los hermanos en la fe comienzan a ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como un rabino que estudió a los pies de Gamaliel, llamado Saulo, le dijo y escribe cartas saludando gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y que ese mismo rabino también bendice a los demás diciendo que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con ustedes. Lo cual hace que él les comience a comprender de nuevo que estamos descubriendo de que ya no se puede hablar del Padre sin hablar del Hijo, ni se puede hablar del Hijo sin reconocer al Espíritu. Poco antes de morir, susurró de nuevo con una sonrisa la Shema, y por fin entendió que el Dios uno no era soledad en las alturas, sino comunión. Esta historia que te acabo de hacer, amado hermano, no es más que una personalización de la experiencia continua que tuvo la iglesia judeocristiana del primer siglo. Ellos fueron criados en el monoteísmo, es decir, en la creencia de un único y solo Dios, de manera exclusiva y exhaustiva.
Y ellos entonces se vieron con un problema. ¿Qué hacemos con este rabino que está diciendo cosas que se hace igual a Dios? ¿Cómo podemos resolver este problema? ¿Qué hacemos con este acontecimiento llamado Pentecostés, donde ahora nosotros tenemos un contacto constante con una fuerza personal que nos capacita, que nos habla, que nos guía? ¿Qué hacemos con esto? ¿Cómo explicamos esto? A nosotros nos enseñaron que todas las respuestas están en la Biblia. ¿Dónde encontramos eso? Y claramente ellos empezaron a leer el Antiguo Testamento. Y encontraron en el Antiguo Testamento muchas referencias que por lo menos le dieron la capacidad de entender lo que estaba ocurriendo en ese momento a través de una experiencia de fe. Así que quiero hacerte dos preguntas que van a quedar para después, pero quiero que vayas reflexionando. Quiero que imagines cómo se sintieron los primeros seguidores judíos de Jesús al experimentar al Cristo resucitado y al Espíritu Santo guiándoles y capacitándoles. ¿Acaso hubo un conflicto interno en su fe monoteísta? ¿Cómo es ellos? Quiero que te sitúes en ese momento, porque déjame decirte que los cristianos del primer siglo no dijeron, déjame ver cómo yo le complico la vida y la existencia a los cristianos futuros y vamos a inventarnos la doctrina de la Trinidad para que ellos se rompan la cabeza con este crucigrama ideológico y lógico para que vamos a complicársela. No, ellos no dijeron eso. Ellos experimentaron a Dios, ellos hablaron con Él y Dios se les reveló en la persona del Padre, en la persona del Hijo y en la persona del Espíritu Santo, y eso es lo que vemos plasmado en el Nuevo Testamento. Luego entonces quiero que leas Mateo 28:19, primero a los Corintios 13:14 y Hechos 2. No se preocupen, yo les voy a mandar todas las citas más adelante. Y luego que tú leas esos, quiero que hagas un devocional. Quiero que redactes una oración litúrgica breve que represente cómo un cristiano judío del primer siglo podía haber expresado su fe en Dios desde esta nueva comprensión, desde este nuevo acontecimiento que se llama Jesucristo y el Espíritu Santo. ¿Hay alguno que quiera hacer algún comentario hasta este punto? ¿Alguien que quiera levantar la mano? Perfecto. Hablemos entonces de la definición y alcance de lo que nosotros llamaríamos una teología trinitaria. ¿Qué es lo que quiero lograr con esto? Ver cuál es la importancia de la Trinidad y responder a la pregunta, ¿cuál es el objetivo y el alcance de una teología trinitaria? No me da miedo decir que entre todos los misterios... Oh, Emanuel, te escucho. Soy Eric, profesor, es el Zoom de la iglesia. Quería preguntar así rápido, nada más para acotar, ojalá que el audio no suene tan mal. ¿Era igual de difícil para un fariseo el aceptar la Trinidad que para un judío, digamos, convencional? Nada más tengo esa duda. Estoy pensando en Saulo, estoy pensando en el grupo que lo acompañaba a aprender a los cristianos. Todo este concepto para ellos que habían estudiado tanto las escrituras, ¿en qué momento empiezan a tener ese contacto con la Trinidad, con el Espíritu Santo, todo eso? No, era impensable. Recuerda que ellos venían de varios
éxodos. Y ellos veían el éxodo como el castigo de Dios por el pueblo haber desobedecido a Dios. Y como la idolatría que se había introducido en Israel era la raíz de todos los males. Eso era lo que ellos entendían. Entonces, para ellos, de ahí la idea de parush, de fariseo, eran puros. Ellos querían hacer una observancia tan estricta de la Torá que no le permitía, y creaban cercos y cercos y cercos alrededor del mandamiento para evitar violarlo, violentar. Claro que con ello le pusieron y extendieron los mandamientos más allá de lo que Dios siempre quiso. Pero eso es harina de otro costal. El punto es que para un fariseo era tremendamente difícil hablar de introducir en la deidad otra persona. Ahora bien, quiero aclarar algo con esto, y aquí se va a complicar un poquito la cosa. En la cultura semítica existe algo llamado extensión de la personalidad. Es decir, en la mentalidad hebrea no es la misma concepción de individuo que nosotros tenemos. Para los hebreos, mi persona se extiende a mi nombre, a mis bienes, a mi familia, a mis enviados. De ahí que entonces se proyecta la persona y se hace presente a través de otros, permitiendo así comprender modos de presencia. Eso es interesante porque eso abre el camino para nosotros introducir en la mentalidad hebrea, por lo menos, no un monoteísmo pétreo, sino un monoteísmo en la persona de Dios que podía extenderse en ese ir y en ese devenir. Es decir, el Dios inmanente es el mismo Dios trascendente y es el mismo Dios que se personifica en la sabiduría en el Antiguo Testamento. Es el mismo Dios de varios plurales, por ejemplo, el de Génesis 18, que creo que lo vamos a ver en la próxima clase. Cómo a través de sus profetas, a través de sus enviados, Dios se presenta a sí mismo. Todo eso es la mentalidad hebrea trabajando. Entonces no es descabellado, y cuidado si se ríen, porque descabellado, pensar en que por lo menos en la cultura hebrea no era tan imposible lograr una concepción trina de Dios. Saulo, te escucho. Era sobre eso mismo. Tengo aquí una nota de Rabí Judá, hijo de Simón. No te asocies con los que son inestables. Un comentario de Proverbios 24:21, y lo que él dice es: no te asocies con esos los que declaran que hay un segundo Dios, ¿no? O por ejemplo sobre Zacarías 13:8, las bocas que declaren que hay dos poderes serán cortadas y perecerán. Es decir, ya había antes de ella habían personas que tenían como que esa misma idea, ¿no? Sobre dos poderes, Sí. tal vez no preconcebida como una trinidad, pero incluso entre los mismos judíos ya habían quienes tenían estas distinciones, por así decirlo. Uno de los primeros pues, fue Filón, ¿no? De Alejandría. Exactamente. Filón de Alejandría, en donde hace un tratado, pues parece trinitario, en donde él escribe, también aquí lo tengo, y aunque hay otros, por ejemplo el Rabí Akiva sobre Daniel 7:9, que no son como tal, o que son no trinitarios, pues, no sé cómo decirlo, que no son trinitarios, pero que aún sus comentarios apuntan hacia uno que sí. Por ejemplo, él dice, un trono era para él y uno para David, el Mesías. Eso solamente se soluciona con un Mesías preexistente. O sea, no hay forma de solucionarlo. Entonces, como que no lo tenían muy claro,
pero ya habían algunas lecturas entre los mismos judíos que apuntaban ahí, unos que lo aceptaban y otros que lo rechazaban. Era ello. Así es. E incluso también ya cuando comienza a desarrollarse la comunidad judeocristiana, existen documentos de debates entre esta comunidad y los rabinos, donde los cristianos le preguntaban a los rabinos, ¿cuántos crearon? ¿Cuántos crearon? ¿Por qué? Porque están haciendo una lectura de Génesis, cuando habla el plural del Génesis. Entonces, ellos estaban tratando de dialogar con ellos y los rabinos no sabían qué responderle. Se iban por la tangente porque no les era posible dar una explicación coherente, sin caer en cuenta de que lo que los cristianos estaban diciendo acerca de Dios era real. Pero eso podemos irlo desarrollando más adelante. Entonces, la Trinidad no es una doctrina más, es una verdad, no es una verdad marginal, ni una construcción filosófica que se añade con el tiempo. Es el corazón mismo de la fe cristiana. Sin la Trinidad, nada de la fe cristiana se sostiene con cierta coherencia. La expiación se vuelve un deicidio, una especie o inefectiva en el caso de que haya muerto simplemente un hombre. La doctrina trinitaria no es un ejercicio académico de filosofía ontológica y de metafísica, sino que es el intento humilde y reverente de la Iglesia de pensar con fidelidad lo que vivieron, celebraron y que ellos confesaron desde los orígenes mismos de la fe. Es decir, que el Dios de Israel ha actuado de un modo nuevo y definitivo en la historia, revelándose como Padre que envía al Hijo y que comunica su acción salvadora a través del Espíritu Santo. Y ese triple dinamismo, esa triple forma de actuar, es lo que nosotros llamamos una configuración trinitaria del Nuevo Testamento, porque recuerden que detrás del Nuevo Testamento hay una comunidad de creyentes que recibieron todo esto. Entonces es de esperar que nosotros veamos atisbos, que veamos destellos de lo que ellos creían. Entonces ahí entran las fórmulas trinitarias, pero no me quiero adelantar. Desde las páginas del Nuevo Testamento, pasando por los concilios de la Iglesia y así a través de toda la historia de la Iglesia, el Dios Trino ha sido el eje invisible pero operativo de toda la vida cristiana. Comprender la Trinidad no es simplemente conocer algo, no es simplemente saber una cualidad de Dios. En realidad es comprender a Dios como se nos ha dado a conocer en Cristo y el Santo Espíritu. Por eso la teología trinitaria es como decía Agustín de Hipona. Agustín de Hipona decía que el intento del intelecto de llegar al verbo hasta donde puede llegar. Oye, qué manera más hermosa de hablar del alcance de hacer un estudio acerca de Dios y de la Trinidad. Es el intento por llegar, por el intento del intelecto de seguir al verbo hasta donde puede llegar. Entonces, siempre con la conciencia de que toda comprensión a la cual nosotros lleguemos es una gracia. Y por eso es que siempre es bueno hablar de una frase en latín, que es muy importante cuando uno estudia teología, empezar con ella. Y es fides quaerens intellectum. La fe
buscando entendimiento. Esa es la verdaderamente cristiana. Desde nuestra experiencia de fe buscamos entenderla, buscamos pensarla, no al revés. Se le atribuye a Anselmo de Canterbury esa expresión, y lo que intenta es que la fe en Dios es el punto de partida de todo pensamiento cristiano. Esa fe nos impulsa a buscar una comprensión racional de lo que uno cree. Y aplicado a la doctrina de la Trinidad, sugiere que no nace como una construcción lógico-filosófica, sino que en realidad es una experiencia, una realidad de vida revelada por Dios, especialmente en la forma, en el acontecer de Cristo. Entonces, los padres de la Iglesia, desde Atanasio hasta los capadocios, ellos entendieron muy bien lo que significaría negar la Trinidad. Para ellos, negar esta realidad era como desgarrar el Evangelio en su mismo núcleo, porque ellos entendían que sin Trinidad no hay Evangelio. ¿Cómo proclamar que Dios es amor sin una comunión eterna que anteceda a la creación? Dios no sería autosuficiente si para poder mostrar su amor necesitaría de cosas creadas que fuesen el objeto de ese amor. Así era como razonaban los padres capadocios, y por eso ya agarraban y decían que era fundamental hablar de una realidad de amor preexistente en Dios, y no podían decir que Dios se amaba a sí mismo, porque Dios no puede haber cosa alguna como egoísmo o autopreservación. No busco bien, tengo que ubicar bien un concepto. Creo que egoísmo es el más adecuado en este punto. Un Dios todopoderoso, con un amor todopoderoso que solamente exista preexistentemente para amarse a sí mismo, es una visión muy desfigurada. Hedonismo pudiera ser una palabra, profesor. Sí, pero un hedonismo sirenaico, porque hay dos tipos de hedonismo. Un hedonismo sirenaico que buscaba un placer exagerado en sí mismo. Ese sería, pero con la doctrina trinitaria tenemos un padre que ama a su hijo. Un padre eterno que ama eternamente al hijo. Y este amor entre amante y amado es un espíritu de amor constante que envuelve a Dios. Por eso es que Dios no es soledad, Dios es comunión, y eso transforma todo. Eso hace que el concepto cristiano de Dios sea absolutamente trascendente. Me encanta la frase del teólogo suizo Karl Barth. En un momento le preguntaron qué era lo que más le llamaba la atención acerca del Dios cristiano, que era lo que más le impactaba, y él decía, lo que más me impacta es que ese Dios trascendente, que está por encima de nosotros y que es completamente otro, está tan cerca en Cristo que tú lo puedes abrazar. Y cuando lo abrazas te das cuenta que está igualmente lejos. ¡Wow! Impresionante. Este misterio de la unidad de Dios no es estática. La unidad de Dios es dinámica, no es solitaria, sino fecunda. Gregorio de Nisia decía que la naturaleza divina es una, pero sus hipóstasis son tres, como el fuego transmite su llama a otras antorchas, sin
disminuirse. Lo que él intenta explicar es que la Trinidad resuelve la paradoja de un Dios trascendente, totalmente otro, e inmanente en Emmanuel, Dios con nosotros. Porque el Padre sigue siendo Padre, y Cristo entonces es Dios con nosotros. Esa realidad del Dios trascendente y el Dios que se hace cercano a los hombres. De un creador distante que es a la vez el crucificado cercano y un espíritu que habita entre nosotros. Tengo que volver a citar a Karl Barth. Barth decía que la Trinidad es lo que distingue fundamentalmente a la doctrina cristiana de Dios como verdaderamente cristiana. Si se convierte, sin la Trinidad, esa doctrina cristiana de Dios se convierte en una construcción filosófica y no en el testimonio del Dios que se ha revelado. Ese tipo era bueno. Yo les recomiendo que se lean su Church Dogmatic, la dogmática de la iglesia. Es un excelente libro. Como toda obra, hay cosas que hay que aprender a matizar, otras que rechazar, porque gracias a Dios no era un teólogo perfecto, pero sí era muy bueno. Hasta ahora, mis amados, ¿hay alguna pregunta? ¿Hay algún aclarando? ¿Cuál fue el libro que recomendó y cómo se escribe? Disculpen, se me estaba por descargar la computadora. Amado hermano Emmanuel, te escucho. Disculpe, hay una pregunta primero que la mía. ¿Cuál es Perdón, yo no levanté la mano, solo hice mi pregunta. ¿Cuál fue el libro que recomendó y cómo se escribe? Pon Dogmática de la Iglesia de Karl Barth. Yo te lo escribo por el chat. Bien, mi pregunta es en concerniente al tema salvífico, un tema que siempre me interesa. Vamos a ver cómo formulo la pregunta. ¿Es indispensable o es indiscutible? No sé ni cómo formular la pregunta. La idea es que si se niega consistentemente, déjame ver si yo te puedo ayudar. ¿Es necesario creer en la Trinidad para salvarse? Ajá, exacto. Pero agregando esta idea, esa pregunta, gracias por leerme la mente, agregando esta idea de que ¿quiénes de nosotros creían en la Trinidad cuando creyó el Evangelio por primera vez? Esa sería la pregunta. Entiendo. Dentro de este planteamiento. Entiendo perfectamente. Entiendo. Bueno, yo empezaría respondiendo a la pregunta diciendo que la salvación es una obra divina. Y como obra divina, Dios la planeó y Dios es quien la ejecuta. Y en ese ejecutar, Dios ha dado los medios específicos para esa salvación. Y el medio fundamental para la salvación es el Evangelio de Jesucristo, el cual se alcanza por medio de la fe. Así de simple, esos son los hechos. ¿Qué pasa? Que Jesús dice que el Evangelio, el apóstol Pablo nos dice que cuando nosotros creemos el Evangelio, nos convertimos de los ídolos al Dios verdadero. Nosotros los cristianos decimos que el Dios verdadero es trino. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas
una sola esencia. Ese es el Dios verdadero. Si yo niego esa verdad, entonces aún sigo adorando un ídolo. Desconocimiento de la doctrina es una cosa, pero negarla sistemáticamente es otra. Yo pienso que una persona que cree en el Evangelio de Jesús es salva, independientemente si sabe explicar lo que cree acerca de la salvación, o si sabe explicar acerca de quién es ese Dios de manera exhaustiva, como lo haría, qué sé yo, Michael Bates, que es un experto en teología trinitaria. No hace falta que él llegue ahí, pero sí él debe de haber experimentado a Dios el Padre en la persona del Hijo a través de su Santo Espíritu. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí, que una persona que niegue la Trinidad es una persona que no está salvada. Y una persona que no sepa explicar la Trinidad puede ser salvada, puede estar salva si cree en el Evangelio. Pero en el preciso instante que lo niegue, no creo que haya creído correctamente. Es lo que más o menos pudiese yo responder a esa pregunta. La doctrina cristiana de Dios es fundamental. Sin Trinidad no hay Evangelio. Si no creemos en la Trinidad, estamos orando a un ídolo. Juanji, sería, entonces, sería la idea, de lo que entiendo lo que planteas, de que al igual como los primeros cristianos, tal vez no te iban a definir la palabra Trinidad como la definimos hoy, pero ellos lo experimentaron en la salvación porque obligatoriamente o obviamente los tres trabajan en la salvación, convenciendo de pecado, como el que salva y Dios el Padre que envía al Hijo. Bien, en fin, y el Espíritu Santo que regenera. Entonces, aunque una persona haya creído el Evangelio y no sepa explicar la Trinidad, esa persona es salva porque no lo sabe explicar. Ahora, aquel que niega la Trinidad es porque ya por lo menos tiene un entendimiento de que la Trinidad, y cuando la entiende, decide voluntariamente no creer. No sé si estoy dando a entender, o sea, conscientemente, cuando te predican el Evangelio y tú crees, tú no tienes que creer en tu mente el Padre, el Hijo y el Espíritu. Tú no estás pensando en eso. Tú no tienes que saber la hipóstasis, la usía, la circuncencia, ninguno de los términos técnicos. Tú estás pensando tú te lo tienes que saber. Pero sí tú debes de haber experimentado. No, continúa. Digo, al momento del Evangelio, tú tienes que saber que tú eres un pecador, que estás perdido y que Cristo es tu salvación. Y cuando vas a ser salvo, te salvó la Trinidad. Ahora que tú no lo sepas explicar, eso es un tema, pero eso no implica en tu salvación. Ya esa era lo que estaba buscando mi hermano. La analogía perfecta sería la ley de la gravedad. Anterior a que Isaac Newton formulara la explicación de la ley de la gravedad, ¿no existía la ley de la gravedad? Por supuesto que sí. Todo el mundo sigue pegado al suelo. Todo lo que sube tiene que bajar. Se construyeron pirámides en base a ese punto. Pasa lo mismo con la Trinidad. Anterior a que Tertuliano hablase acerca de la triunidad de Dios, anterior a que se formulase el credo niceno, el quíncume de Atanasio, todo ello, ellos formularon todo eso tratando de explicar la experiencia de fe que tuvieron. Eso es todo. Mi tesis en esta clase es intentar mostrarle a ustedes que los cristianos del primer siglo tenían una experiencia de fe trinitaria. Que ellos experimentaban a Dios en la persona del Hijo a través del Espíritu Santo. Ellos tenían comunión con el Padre, al tener comunión con el Hijo,
a través de su Santo Espíritu. Y si tú te das cuenta, es un patrón que se repite muy constantemente en el Nuevo Testamento. Y lo vamos a ver más adelante. Entonces, yo lo que digo es que la fe cristiana en la Trinidad surgió de manera espontánea, es una respuesta espontánea de los primeros cristianos, al ellos haber tenido ese encuentro transformador con el Dios revelado en Jesús y experimentaron el poder de su Santo Espíritu. El corazón del Nuevo Testamento, nosotros encontramos una configuración trina que, aunque no está sistematizada, refleja una reelaboración profunda de las escrituras hebreas a la luz de la confesión cristológica. Es decir, que la devoción que tenían estos cristianos del Cristo resucitado, exaltado como Señor y mediador de la salvación, obligó a que ellos reevalúen las promesas y las acciones de Dios en Israel, reconociendo en ella la presencia activa del Padre, del Hijo y del Espíritu. Así la Trinidad no es un añadido posterior, sino una forma de comprender al único Dios desde la vivencia desde el acto pascual, que claramente integra la unidad divina con la diversidad relacional que se manifiesta en la economía de la salvación. El ejemplo claro de ello es Primera de Pedro, elegido según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para ser rociado con la sangre de Cristo. ¿Cómo un judío pescador llegó a una concepción así de Dios, si no es a través de que él experimentó a Dios Padre en Cristo a través del Espíritu Santo? Vi que alguien levantó su mano. Ya respondió lo que quería preguntar, profesor. Gracias. Ok. Entonces ahora vamos a pasar a los pasajes bíblicos. Ojalá y me dé tiempo. Nos quedan unos 45 minutos de clase. Miren algo. Hay numerosos pasajes donde aparecen mencionados las tres divinas personas que forman lo que los cristianos luego llegaron a entender como Trinidad. El Padre, el Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo. Entonces estos tres son claves para uno rastrear el origen de la fe trinitaria. Entonces, según se van mencionando, los que estudiamos teología trinitaria, hemos hecho una clasificación de textos con los siguientes nombres. Nosotros hablamos de fórmulas ternarias, cuando aparecen nominalmente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, simplemente nombrados. Y allí esas fórmulas ternarias pueden ser completas o incompletas. Cuando son incompletas le llamamos binitarias, porque aparece el Padre y Jesús, o aparece el Espíritu y el Padre, y así por el estilo. Pero dentro de esos pasajes hay una subcategoría que nosotros hablamos de textos triádicos, donde simplemente se enumeran el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sin explicar cómo se relacionan entre ellos, ni que el papel específico que tiene cada uno en la acción. Lo que muestra es que para los primeros cristianos hay tres personas divinas que eran relacionadas como una unidad significativa. Sería bueno que uno de ustedes me ayude con los textos que les voy a dar. Por ejemplo, tenemos a Lucas 2:26.
Luego otra persona que busque Colosenses 1 del 6 al 8. Otra persona que busque Efesios 2, 18 al 22. Y por último, tenemos Judas 20, 21. ¿Le puedo ir ayudando si gusta? Sí, por favor. Lucas 2:26. Ajá. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Si tú te das cuenta, el texto, el contexto, aparece, se está hablando de Simón, que Dios le había dicho que el Espíritu Santo le iba a él a revelar. ¿Y a quién tenía él enfrente? Al ungido del Señor. El Espíritu Santo, agente directo de la revelación, Cristo, el ungido esperado, el Mesías, y el Señor es un título que generalmente Lucas siempre hace referencia a Dios el Padre. La clave triádica aquí es que hay una interacción entre las tres personas. El Espíritu Santo revela, Cristo es el objeto de la promesa y el Señor Dios Padre es quien ha enviado al Mesías. Aunque no es una fórmula formal, sí se percibe una dinámica trinitaria, de nuevo, una economía de la salvación basada en tres personas. Colosenses 1, 6 al 8. Que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día en que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, vuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también os ha declarado vuestro amor en el Espíritu. ¿Se dan cuenta? Dios es el fuente, es la fuente de la gracia y la verdad. Cristo, que está implícito en todo el pasaje, el evangelio que se ha predicado, versos 4 y 5. Y el Espíritu es mencionado explícitamente como el agente del amor entre los creyentes. De nuevo, la clave trinitaria es que la gracia de Dios Padre, el mensaje central en Cristo y la obra del Espíritu en los creyentes forman la relación funcional en el contexto de la vida cristiana. Ustedes ven cómo los textos, cuando tú comienzas a verlos, no como textos de prueba, sino intentando ver la experiencia de fe de los cristianos. ¿Qué significaba eso? Tú te debes de poner como si tú fueras un cristiano del primer siglo y entender esos textos que te estoy dando como si fuesen parte de tu experiencia salvífica. Entonces, allí se abre la escritura, configuración trinitaria del Nuevo Testamento. Por eso es que nosotros hablamos de que la Trinidad está encapsulada en forma de kit jugado Lego. ¿Cuántos saben lo que son los Legos? El juguete que vienen muchos ladrillitos pequeños en una caja. Bueno, déjenme ver si yo consigo una imagen para que ustedes se den cuenta. Creo que es la manera más fácil de uno poder
Bueno, o un rompecabezas también me sirve para la ilustración. Tú tienes todas las piezas del rompecabezas. Todas las piezas del rompecabezas tú lo tienes contenido en la caja. Sin embargo, cuando tú puedes armar las piezas, tú ves toda la belleza de la imagen. Lo mismo pasa con la doctrina de la Trinidad. Todas las piezas están encajadas en el Nuevo Testamento. Por eso es que hay un teólogo muy interesante, el señor Kate Mattinson, dice que la doctrina trinitaria es una consecuencia buena y necesaria de lo que está expresamente establecido en la Sagrada Escritura. Cuando tú lees la generalidad, el mensaje general de la Escritura, tú puedes ver la Trinidad allí. Bien, pasemos a los textos nominales. Perdón, ya hablamos de los nominales, que son los triádicos. Vamos a hablar de los textos tripartitos o funcionales. ¿Qué son esos textos? Bueno, aquí estos pasajes lo que hacen es que muestran cómo las tres personas divinas actúan juntas en la obra y en obras concretas, en el accionar de Dios, como en la creación, la redención o la santificación. Entonces, aquí lo que se destaca es la colaboración activa, no solamente su relación, su mención, sino cómo estos colaboran conjuntamente para hacer algo. Hay veces que hay textos donde solamente aparecen dos actuando juntos, entonces es aquí nosotros tendríamos a Romanos 8, del 9 al 17, a 1 Corintios 12, del 1 al 2. ¿Cuál dijo? ¿Aló? ¿Están ahí? Sí, Se le hermano, corta, se se le corta. congela la imagen y el sonido. Sí, pero qué cita dijo? Perfecto. Romanos 8, 9 al 17. Primera a los Corintios 12, del 4 al 11. Primera de Pedro 1, versículo 2. Para que quede ¿Cuál claro, fue la última cita? las fórmulas trinitarias, la última cita fue primera de Pedro 1, 2. Las fórmulas trinitarias, entonces, son expresiones o construcciones en las que se mencionan conjuntamente las tres personas divinas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en contextos que reflejan su unidad y cooperación en la economía de la salvación. Es decir, cuando están ejecutando el plan de salvación. Esas fórmulas, aunque no se desarrollaron como una doctrina trinitaria plenamente sistematizada, sí constituyen el fundamento neotestamentario para la comprensión trinitaria de Dios. Entonces, repito, hay tres categorías: textos triádicos, textos tripartitos y luego entonces están los textos puramente trinitarios u ontológicos. Entonces, Romanos 8, 9 al 17. ¿Lo ayudo igual? Sí, claro. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros.
si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si... Ay, se me fue. Hasta el 17, ¿verdad? Ajá. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que Perfecto. son guiados por el Espíritu... ¿Hasta ahí? Sí, sí. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Así es. Entonces, si te das cuenta, la presencia tripartita aquí es que tenemos al Espíritu Santo, que se menciona repetidamente en el verso 9, en el 11, en el 14 y en el 16. ¿Qué hace el Espíritu? Mora en los creyentes, vivifica sus cuerpos y da testimonio de que son hijos de Dios. Cristo es quien mora en el creyente, versículo 10, y por quien se participa de esta nueva vida espiritual. Y Dios el Padre entonces es quien resucitó a Jesús y es el Padre al que se le clama Abba Padre. Allí hay una presencia tripartita, una función de cada una de las personas. El Padre, origen de la vida y destino final del creyente. El Hijo es el modelo de esa vida y el mediador de dicha filiación. Y el Espíritu Santo entonces es quien ejecuta de manera interna la vida nueva, la libertad, la unión de Cristo con el Padre y el creyente y quien da testimonio. Por eso es un texto funcional, es el texto funcional por excelencia. Describe cómo cada persona de la Trinidad participa en la vida del creyente como hijo de Dios. Por eso que le digo, sin Trinidad no hay evangelio. Vamos a dejar que el hermano Emmanuel lea 1 Corintios 12, del 4 al 11. ¿Está ahí el hermano? Ok, Saulo, volvemos contigo. ¿Cuál es, perdón, me dijo? 1 Corintios 12, ¿qué? 12 del 4 al 11. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Si te das cuenta, en este texto están las tres divinas personas mencionadas, el Espíritu Santo, el origen de los dones. ¿Se fue? Entonces, A la clase. mis amados hermanos,
¿Dónde me quedé? Discúlpenme. ¿Cuándo fue el último Explicando justamente el pasaje. Después que se leyó, ibas a explicarlo y ahí se cayó. ¿Pero cuál De pasaje? Primera de Corintios Sí, era el 12, 1 Corintios. ajá, del 4 al 11. Wow. Bien, entonces, mis amados, en 1 Corintios 12, del 4 al 11, nosotros vemos allí la distribución de los dones. Estos dones espirituales, vemos al Espíritu Santo como el originador de los dones cristianos y de los dones carismáticos, los dones de poder. Cristo Jesús es la fuente de los diversos ministerios y las formas de servicio. Incluso él se relaciona con el servicio en el versículo 5. Y Dios Padre es quien actúa en todos y en cada operación. Y es interesante cómo una y otra vez repite, es el mismo, es el mismo, es el mismo. La conclusión aquí es que se resalta la unidad en la diversidad de los dones en la iglesia, vinculándolos con cada una de las personas divinas, quienes dotan a su iglesia con dones para llevar a cabo su misión. Luego entonces tenemos Primera de Pedro 1:2, que es uno de mis textos favoritos, por cierto. Dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociado con su sangre. Dios el Padre elige, el Espíritu Santo santifica y el Hijo es obedecido y cuya sangre es la que redime. El Padre elige desde la eternidad, el Espíritu consagra, purifica y aparta, el Hijo redime y es quien es obedecido. En ese texto se reclama obediencia a Cristo. La conclusión es que este texto es un recurso que la iglesia primitiva utilizó como liturgia para dar culto al Señor y también para enseñar el plan de salvación desplegado y cómo Dios actúa, la totalidad de Dios actúa para llevar a cabo una salvación total y efectiva. Cada persona de la divinidad muestra un rol en la salvación. Bien, mis amados hermanos, hasta este punto, ¿tienen alguna pregunta? Jorge, te escucho. Manu Wanji, muchas bendiciones, mi hermano. Preguntarle, bueno, dos preguntitas. Podemos decir que el Espíritu Santo, digamos, es el Espíritu Santo es el que está hoy con nosotros, ¿verdad? Sí, por Porque supuesto. Jesucristo está bueno, la Biblia describe como sentado a la diestra de Dios. Ajá. Pero a la vez, Cristo nos habla por medio de su Espíritu, ¿verdad? Ok. Sería así. Ok, ahora bien, pero los judíos, estamos hablando de una religión llamada judaísmo, que Okay. inclusive no han creído en Jesús. Dicen que el nombre Jesús significa caballo y que no aceptan el Nuevo Testamento, no aceptan los escritos de Pablo. Entonces, estas personas, hermano, podemos decir que están perdidos al no creer en Cristo. Exacto, amado. Es así. Jesucristo es la única fuente de salvación que existe. No hay otra. Perdón por lo corto de la pregunta, de la respuesta, pero es lo más atinado que podemos decir. Cristo es la única fuente de salvación. Solo en Él. Exclusivamente en Él. No hay otra forma. No es como el Papa Francisco dijo, de que a través del judaísmo tenemos ecos de sabiduría en las cuales podemos llegar a Dios. Falso. El Dios que Jesucristo reveló es el Dios verdadero en su persona. Ahora, ok.
Ahora, yo tengo unos familiares que, así lejanos, vean, que ellos Ajá. van a una iglesia, ellos le llaman el nombre de Jesús, a una secta llamada el nombre de Jesús. Entonces, la cuestión está aquí que ellos, como la misión esa, o la denominación esta, llamada fe en Jesús, ellos no estudian, porque ellos dicen que no necesitan que el hombre les diga algo. Entonces la cuestión es que la mayoría de gente bien humilde, gente bien nada de educada, va a esas iglesias y ellos se creen esa doctrina del nombre de Jesús y que solo Cristo, etcétera. La pregunta Ok, es, ¿estas estos personas son, son estos son, salvas o no? esos son los pentecostales unicitarios o solo Ujú. Jesús, Ones Jesús en inglés. Ahora, No, Amado, lamentablemente, y lo se digo van a esto con perder. dolor, y lo digo esto con dolor. Los pentecostales unicitarios no, ni siquiera son cristianos, no, ellos tomaron la apariencia de cristianos, pero no, son una secta que lamentablemente están perdidos. Y mientras más rápido lo entendamos, más rápido iremos a tratar de darle el evangelio verdadero. Claro, hay que hacer sus matices. Una persona que fue evangelizada por ellos, y que es como usted dice, que es una persona humilde, eh, que no tiene mucho conocimiento. ¿Qué le digo? Es posible que Dios en su infinita sabiduría, poder y gracia utilice la predicación de ellos y esta persona de alguna manera encuentre el evangelio verdadero y que haya sido engañada y mal enseñada. Yo creo que Dios es poderoso para, para de alguna manera o forma tener misericordia de esa persona y que le llegue el mensaje verdadero de, del concepto verdadero de Dios. Pero como veremos más adelante, los pentecostales unicitarios, ni siquiera los pentecostales históricos los consideran como parte suya. Ellos son una secta y una secta peligrosa. Una Y persona o un grupo, cualquier grupo religioso que te diga a ti, no estudies, cierra tus oídos, los demás te quieren engañar, es una secta que no quiere que pienses. Y ese es el primer red flag, la primera señal de la cual tú tienes que alejarte lo más posible de una persona que te diga eso. me pudiera dar tres pasos para o características para identificar una secta, hermano. Bueno, eso ya lo vemos nosotros en religiones y sectas. Y ahora mismo nos queremos concentrar en la doctrina de la Trinidad, pero brevemente, las sectas todas tienen algo en común. Primero, son templocéntricas. Todo gira alrededor del templo. Si te das cuenta, testigos de Jehová, mormones, todos ellos siempre giran todas sus actividades alrededor de su templo. Y ellos te invitan a su templo. Ellos no te invitan a Cristo, ellos no te evangelizan directamente, ellos quieren que tú vayas a su iglesia. Eso es lo primero. Lo segundo es que tienen una fuente alternativa de información divina. Nosotros creemos solamente y exclusivamente en la Escritura como fuente última de autoridad. Para todas las sectas siempre hay algo que le complementa a la Biblia. En el mormonismo tenemos el libro del Mormón. Los testigos de Jehová tienen
la Watchtower, su comité son los únicos que tienen la autoridad para determinar cuál es una doctrina bíblica y cuál no. Los testigos de Jehová utilizan más la atalaya que la Biblia cuando evangelizan. Entonces ya ahí vemos una fuente alternativa de autoridad. Y por último, por lo general, las sectas también giran en torno a una persona, a un líder carismático, magnético, pero no, que siempre intenta sustituir a Cristo. Esas serían las tres formas más rápidas de identificar una secta. Bien, amados, entonces, se nos está acabando el tiempo. Les cargué al grupo las notas de la clase de hoy. Intenté hacérselo bonito, me fajé ahí, me dediqué y les hice ahí un folletito bien interesante y bien bonito de la clase de hoy. Queda pendiente, mis amados, la segunda parte. Vamos a estar hablando entonces desde la página 7, si no me equivoco, desde la página 7, exactamente, los orígenes de la formulación trinitaria. ¿No? Sí, y la próxima semana entonces culminamos con el desarrollo histórico de la doctrina de la Trinidad. Preguntas hasta ahora. Preguntas sobre la configuración trinitaria del Nuevo Testamento. Yo sé que ha sido un tema difícil, que a uno le cuesta, pero si tú te quedas con el resumen final de esta clase, es que los cristianos del primer siglo experimentaron a Dios a través de tres personas distintas. Y eso se ve reflejado en la manera en cómo ellos adoraban, en cómo ellos pensaban acerca de la salvación. Y todo ello es lo que nosotros hablamos de una configuración trinitaria del Nuevo Testamento. Esa configuración trinitaria, nosotros tenemos entonces textos triádicos donde se mencionan las tres personas. Tenemos textos tripartitos o funcionales y esos textos muestran las tres personas divinas actuando. Y también tenemos los textos trinitarios y ontológicos que no solamente muestran la acción conjunta, sino que revelan una unidad de ser entre las personas divinas. Es decir, no solamente trabajan juntas, sino que comparten la misma naturaleza divina. Y esos textos fundamentan la adoración cristiana a un solo Dios en tres personas y explican la raíz del obrar conjunto desde el ser mismo de Dios, así como también iluminan el sentido de los textos tripartitos o funcionales. Textos bíblicos sobre trinitarios ontológicos: Juan 1:1, Juan 14, del 16 al 17, hasta el versículo 23, segunda a los Corintios 13, Hebreos 1 y Efesios capítulo 1 también. Son todos textos donde hay fecundidad trinitaria. Preguntas, amados, preguntas. Este es el momento de hacer preguntas. Hermano Juanji, Pastor Emilio. Sí, por favor. Mire, ¿podría hacer una definición sobre lo que es la Trinidad? Estaba leyendo aquí, aunque dice ninguna analogía humana puede captar plenamente el misterio de la Trinidad. Algunos padres de la iglesia usaron algunas imágenes tales como el sol, el astro, el Padre, su luz, Hijo, su calor, el Espíritu. La mente humana, pensamiento, Padre, la palabra, el Hijo, y voluntad, el amor, el Espíritu Santo. Ahora también nosotros hemos oído
algunas frases como que la Trinidad la definen como el agua, en Sí, hielo sí. y vapor, ¿no? Entonces, algo otros en el huevo, la clara, la yema y la cáscara. Entonces, Sí. El problema, ¿podría usted el- hacer una definición de eso? ¿Cómo es que la Trinidad y un solo Dios? sí, el problema es, Amado, que yo no veo correcto utilizar analogías para enseñar Trinidad, porque todas ellas, de alguna forma o manera, aterrizan en una distorsión de la Trinidad. Por ejemplo, el huevo, eso termina en sabelianismo o en modalismo. Por eso yo no trato de evitar constantemente utilizar las analogías para explicar la Trinidad. Yo simplemente lo que hago es que presento el misterio e intento mostrarlo de esa manera. La declaración doctrinal es que tenemos un Dios, una esencia y tres personas distintas. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, pero no son tres dioses, es uno solo. Nosotros los cristianos nos tomamos muy en serio la unidad de Dios. Nosotros no solamente decimos que Dios es uno, también decimos que Dios es único. No solamente cuantitativamente Dios es uno, sino cualitativamente. Dios es único, no se parece en absolutamente nada a la creación, porque es el Dios absolutamente trascendente. Tenemos a Emmanuel y luego a Saulo. ¿Qué tal la ilustración de la iglesia? Explicar la Trinidad, aunque ya yo entendí que usted dice que no le gusta, pero me explico. Cuando yo pienso en la iglesia, yo pienso que la iglesia es una. Bueno, no solamente la iglesia, sino también con la familia. La iglesia es una, pero tiene muchos miembros. La familia es una, pero tiene diferentes miembros. Entonces, en ese mismo sentido, cuando nosotros nos referimos a Dios, porque Dios es un título, nos referimos a Sí, Dios, nos referimos como a la esencia divina, suprema, que está por encima de todo y tiene tres personas, así como la iglesia tiene miles de personas. También Dios eh, tiene tres personas y son tres personas porque los tres tienen esa única naturaleza divina que nosotros ajá, constituimos ser Dios. Y por eso yo creo, sí. o sea, esto es mi opinión, pero me gustaría escuchar la tuya acerca de que si la ilustración de la iglesia y la familia encajaría mejor o tienen problemas todavía. Es que, de nuevo, sí, porque la Trinidad afirma de que son coiguales, este, y tienen las mismas dignidades. Entonces, en la familia, por lo general, no llena completamente esa idea de coigualdad. Pero bueno, por lo menos es útil para hablar de que sí existen realidades, unidades compuestas, que es al final lo que nosotros queremos reflejar con la Trinidad. Esa sería más o menos la idea. Saulo. Pues era igual dando respuesta a lo que comentaba el pastor Flores y Manuel. Iba a decirle exactamente lo mismo. Yo en la iglesia he utilizado a la iglesia y al matrimonio como no imágenes precisas, pero al menos imágenes igual, no igual, y tampoco igual de misteriosas en el mismo grado, pero que la Biblia nos las representa de forma parecida. Es decir, por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Es decir, ya no son dos, son uno.
de esta misma forma se aborda en la iglesia, ¿no? Todos somos miembros del cuerpo de Cristo, todos somos iguales. En cuanto a ello, he utilizado yo esa figura Lo, para lo interesante ilustrar de de ese alguna texto forma. es que la palabra uno allí es la misma que aparece en la Shema. Jehová, escucha Israel, Jehová nuestro Dios uno es. Es la misma que se utiliza en Génesis para hablar de que el hombre y la mujer se unirán en una sola carne. Eso es lo... Sí, Ejad. Ajá. Sí, ambas utilizan Ejad, ¿no? También cuando en Juan 17, cuando Jesús dice que todos ellos sean uno, así como nosotros somos uno. Entonces, aunque lo he utilizado, sí le he dicho también a la iglesia y he hecho la anotación en decirles que todo en su respectiva, bueno, con las distinciones obvias, no innecesarias. Es decir, aunque se utiliza la misma Biblia como una referencia o una similitud, no es igual. A fin de cuentas, la Trinidad es un misterio, y aunque la Sí. Iglesia también es un misterio aún mayor que pues tendremos toda una eternidad para terminar de conocerla, ya estando con ellos. Pero eso era comentar que también he utilizado la imagen de la Iglesia y del matrimonio para utilizarlas. Para no utilizar precisamente algunas como las del agua, como las del huevo, porque esas Que sí son las nos llevan peores, a de verdad. errores. Sí, sí, De verdad, exacto. no, Exacto. no Entonces, utilicen ni la del trébol, ni la del agua, ni la de ni la del del huevo. huevo, ni la de la Sí, luz por del eso sol como tal, tampoco. por eso como tal, prefiero utilizar las que están en la misma, en la misma Biblia, que es la de la iglesia y la del matrimonio. La única analogía que yo he visto y entra dentro de un trinitarismo social es la del amor. Tenemos el Padre como amante eterno, al Hijo como el objeto del amor del Padre, que también es un amor eterno. Él recibe eternamente el amor del Padre. Y en ese mutuo amor hay un espíritu en el medio, que es ese espíritu de amor. Eso sería. No, la del hombre no, no, la del hombre tampoco, porque Incluso creo que el hombre es bipartito, ¿no? Muchos lo toman como bipartito, sí, no tripartito. sí. Entonces, la única que yo utilizaría sería la del amor. Eh, pero bueno, y además, porque recuerda, ¿por qué no utilizo la del hombre como tripartito? Porque de nuevo, tripartito significaría tres partes distintas y separables. Entonces, allí hablaríamos de tres dioses, no de un dios en tres personas. Primero el hermano Carlos, primero el hermano Jorge Barrios, perdón, y luego el hermano Carlos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias por el tiempo. Este, pues entendemos, ¿verdad?, que a Jesús los judíos directamente le rechazaron, debido a que cuando le dijeron que él se hacía Dios o hijo de Dios, ¿verdad? Incluso quisieron apedrearlo y pues termina en la crucifixión. Y a partir de los apóstoles, cuando ellos empiezan a enseñar la doctrina, a esta doctrina que Jesús les enseña, ¿verdad? En la cual les explica acerca del Espíritu Santo, recibir el Espíritu Santo, y yo soy el pan de vida, y les deja todas estas cosas que ellos terminan por enseñar después, toda la doctrina patrística. ¿Se sabe históricamente cuáles fueron las primeras distorsiones de la Trinidad? ¿O cuándo comenzaron a distorsionarse, a distorsionar la doctrina de la Trinidad? Sí, sí, y eso lo vamos a ver en la próxima clase. No Amén, comas, amén. no comas ansias. En la próxima semana vamos a estar hablando de eso, largo y tendido. Excelente. Gracias. Ok. Hermano Carlos. Sí, buenas tardes. Nosotros como oradores, como oradores en la iglesia, como predicadores del método expositivo, ¿de qué forma podemos ilustrar de una manera sencilla al pueblo la Trinidad sin caer en malos conceptos? De una forma sencilla, lo más sencilla
que se pueda imaginar uno, sin utilizar, claro, el La, concepto del huevo o del agua. de nuevo, presentar simplemente la doctrina ya es fácil. La doctrina está formulada muy fácilmente. A mí me gusta mucho, hay un teólogo, Dios mío, se me va el nombre. Bueno, después de Gerald Nainus. Gerald Nainus dice que la doctrina de la Trinidad es la más fácil de decir, pero difícil de explicar. Claro, porque tú decir, nosotros creemos un Dios en tres personas. La Biblia revela que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios y que el Espíritu Santo es Dios, pero no son tres dioses, es un solo Dios. Declarar la doctrina ya es hasta cierto punto presentarla y explicarla, pero explicitarla y comenzar a darle solución a todos los elementos ya es otra historia. Entonces, la manera clásica en cómo se ha enseñado y la pedagogía más fácil es tú agarrar y comenzar a buscar textos que muestren la deidad del Padre, luego textos que muestren la deidad del Hijo y luego textos que muestren la deidad del Espíritu Santo. Para en una segunda ocasión, entonces comenzar a buscar textos donde se vea que el Padre y el Hijo son distintos y que al mismo tiempo el Espíritu es distinto tanto del Padre como del Hijo. Entonces, allí las líneas de la declaración ya están validadas por la Biblia. Esa sería la manera pedagógica más sencilla de explicar la Trinidad. Claro, reconociendo pues que la explicación más factible está en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Por supuesto, por supuesto. Y bueno, como siempre, a mí me parece por mucho la manera más correcta explicarlo como hoy lo expuse, desde la experiencia de fe, porque allí entonces estamos haciendo un ejercicio de teología bíblica, no de teología sistemática. Estamos haciendo una lectura prosopológica, que en la próxima semana vamos a abundar un poquito más en cómo los primeros apologistas leían el Antiguo Testamento y veían allí personas cuando se hablaba acerca de Dios. Esa es una técnica literaria, se llama así, una lectura prosopológica. Amén, gracias. A su orden. Hermano Juanji. Sí. Mire, tengo otro pensamiento. Por ejemplo, en el caso mío, yo lo noto, lo he figurado de esta manera. Quiero oír su pensamiento, porque por ejemplo, en el caso del Antiguo Testamento, nosotros vemos que cuando José tomó la posición con Faraón y Faraón le da el anillo, Faraón le da todos los derechos y le dice que nada se va a mover en la región de Egipto si no es por la voz de José. Muy bien. Y ahí Faraón dice una palabra que pudiéramos usarla como analogía de la Trinidad. Le da una palabra en donde dice: en todo mi reinado no se va a mover nada si no es por la voz de José. Exacto. Y estas mismas palabras nosotros las oímos de Jesús, en donde dice que nada se va a mover si no es por Jesús, que lo dice el Padre, ¿no? Entonces, ahí Faraón ocupa una palabra muy, muy interesante en donde dice: solo en el trono yo soy mayor que José. Exacto. ¿Se podría utilizar eso? Claro, sabiendo explicarlo muy bien, porque en el Nuevo Testamento nosotros vemos a Jesús siendo sentado a la diestra de Dios Padre. Eso es una figura retórica. En la antigüedad,
cuando se sentaba una persona a la diestra del monarca, el monarca con eso está diciendo, el que está dirigiendo el reino es él. O sea, lo que él diga es como si yo lo diga. Entonces, en ese sentido, nosotros sí pudiésemos utilizar eso para explicar una parte de la doctrina. Porque ahí es donde está la cuestión. No vamos a alcanzar nunca explicar de manera exhaustiva la Trinidad, pero sí partes de ella. Y esa ilustración de José me parece factible para nosotros explicar cómo Jesús, Dios lo colocó en un sitial en igualdad suya como corregente, como cogobernador de este mundo. Esa sería más o menos la idea, porque allí lo que estamos viendo es que Jesús tiene la igual soberanía que tiene Dios Padre. Esa sería la idea. Ese es un texto binitario que le acabo de citar. Santillán. Sí, buenas noches, gracias. Respecto al tema, ¿no? Que es la experiencia de los primeros cristianos. Ajá. Yo veo pasajes en el Antiguo Testamento, ¿no? Como David cuando dice, no retires de mí tu Santo Espíritu. Muy Y hay bien. otras menciones del Espíritu, ¿cierto? Hasta donde yo sé, ellos no tenían una imagen, un concepto muy claro del Espíritu en el Antiguo Testamento como persona, tal vez. Pero, pero bueno, ya los cristianos empiezan a ver que, por ejemplo, como el texto que citamos hace un momento, ¿no? Que dice que el Espíritu dio dones, ¿no? Como alguien dando algo. Y otro donde, por ejemplo, dice que en el concilio de Jerusalén dice que al Espíritu le plació también, ¿no? La decisión. O cuando Pablo dice, el Espíritu me dijo que no vaya a cierto lugar. O sea, Hay ya un ese elemento Espíritu, directivo sí, en ya el el... Espíritu empieza a tomar como una personalidad. Sí, pero Ya, aún en el Antiguo Testamento, ¿sí? en el Antiguo Testamento nosotros sí encontramos atisbos de personas que eran dirigidas por el Espíritu Santo. Por ejemplo, Ish Ruah, hombre del Espíritu. Ujú. Así se le llamaba a los profetas. Hay textos donde así se le hace referencia a los profetas. En Oseas aparece y también creo que en Daniel. Tengo que buscar la cita. Entonces ya vemos ecos de esa idea del Espíritu de Dios como un ente personal que dirige al hombre de Dios, por lo menos al Ishruah, al hombre del Espíritu, que es el profeta. Ok, gracias. A tu orden. Bien, mis amados hermanos, ya son las 10 de la noche. Acá tengo una esposa que ya me empezó a mirar feo y yo soy un hombre obediente, obediente. No gobernado, no, obediente. No, mentira, amados hermanos. Me ha parecido un excelente tiempo. ¿Qué les ha parecido a ustedes la clase? Sean sinceros. Ok. A la altura, a la altura. Excelente. Espero que No hubo continuar. ni un pelo de engaño. Una clase a la altura de los Países Bajos de profesor Juanji. Dicen que soy un teólogo brillante, ¿verdad? Excelentísima la clase, buenísima. Es correcto. Ay, Dios mío, miren qué brillante soy. Soy un teólogo brillante. Bien, mis amados hermanos, recuerden, les envié las notas de la clase de hoy
al chat del grupo. Revísenla y lean el artículo, el ensayo que les envié e intenten llenar la guía. El ensayo son 5 mitos acerca de la Trinidad. Muy interesante, muy práctico y con un lenguaje muy asequible. Léanlo, que les va a ser de mucho provecho. Para mí ha sido un honor, un placer y un privilegio estar ante ustedes. Pastor Flores, le agradezco en el alma que usted me haya permitido dar estas clases a usted y a su iglesia, asimismo la presencia de los demás hermanos acá. Les agradezco que ustedes le hagan caso a este palabrero. Que Dios les bendiga. Gracias, hermano. Amén, amén. Muchas gracias. Permítanme, por favor, orar para despedir. Soberano Dios, Padre bueno y misericordioso, agradecemos tu presencia. Y también agradecemos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Él nosotros, Señor, en sus llagas hemos sido curados y por su sacrificio hemos sido aceptados ante ti. Dios eterno, gracias porque por la comunión de tu Santo Espíritu nosotros tenemos acceso directo a tu presencia. Mira a cada uno de los hermanos aquí presentes, que estas informaciones que hemos dado hoy puedan convertirse en la misma experiencia espiritual que tuvieron los primeros cristianos. Que ellos ahora puedan tener una nueva forma de acercarse a ti. Que ellos puedan reconocerte como su creador, que puedan ver a Cristo como su redentor y al Espíritu Santo como su santificador. En tu poderoso y tierno nombre oramos. Amén. Dios le bendiga. Amén. Hablamos la próxima semana. Muchas gracias. Lean el material, Lean el material. Ambos materiales. Léanlo. Mire, les recomiendo estos 2 libros. Este es buenísimo. El Dios de los cristianos, de el genial teólogo Antonio Peñamaría del Llano, un teólogo español. Es católico, pero los católicos son geniales en la doctrina de la Trinidad. Buenísimos. En todo lo demás son malísimos, pero en la doctrina de la Trinidad son buenísimos. Ah, sí, y en patrística. Nos vemos, amados. Dios les bendiga. Dios los bendiga a todos. Feliz noche. Hasta luego. Dios les bendiga a todos. Bendiciones. Gracias, hermano Juanji. Bendiciones. Hey, Melvin, Dios te bendiga, amado. Saludos, profesor. Bendiciones. Un Amén. privilegio siempre escucharte, mi hermano. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Siempre, 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 mi hermano. Solo una pregunta, ¿cuáles eran los 2 libros? ¿Era el Dios de los cristianos y cuál era el otro? Y también Así se hicieron los credos. Muy interesante. Hace un resumen de la Trinidad excelente.